Muy buenas tardes, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. Vamos a iniciar el acto académico correspondiente al segundo ciclo de conferencias internas. Tiene la palabra el excelentísimo doctor don Antonio Castells, quien realizará la presentación de la conferenciante. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia, excelentísimos señores académicos, excelentísima académica, señora Montserrat Guillén. Debo empezar esta intervención manifestando que constituye para mí un honor y una satisfacción participar en este acto. Permítanme, por consiguiente, mostrar mi agradecimiento a la señora académica y a la Real Academia por haberme ofrecido esta oportunidad. Es también una satisfacción por un triple motivo. Por el contexto en que este acto tiene lugar, el ciclo de conferencias interno de la Real Academia, una actividad de un elevado nivel de calidad y exigencia. Por la importancia y relevancia del tema que se va a tratar, la economía de la longevidad. Y por la excelencia y conocimiento sobre la materia que atesora la doctora Montserrat Guillén, cuya exposición tengo el honor de introducir. El envejecimiento de la población tiene un alcance indudable y sus implicaciones afectan al conjunto de la economía. Es muy conveniente señalar que este envejecimiento se produce por dos tendencias que discurren en paralelo. La disminución de la tasa de natalidad, nacen menos niños, y el aumento de la esperanza de vida, vivimos más años. Cada una de estas dos tendencias por sí sola conduciría a un aumento de la edad media de la población, es decir, al envejecimiento. Las dos tendencias a la vez se potencian de forma notable. El envejecimiento de las poblaciones nos sitúa ante una realidad nueva que obliga a replantear algunas de las coordenadas básicas en las que se sitúan tanto los planteamientos de política económica como el marco analítico en que estos se fundamentan. Esta adaptación no es nunca fácil ni totalmente pacífica. Conlleva periodos de transición complicados en los que muchas veces nos movemos en la incertidumbre. Cuando pasamos del terreno demográfico y sociológico al campo de la economía, de manera casi imperceptible nos deslizamos muchas veces de forma casi automática al terreno de las pensiones. Parece como si la problemática de la longevidad se redujera exclusivamente a esta cuestión. Uno de los mayores méritos de la contribución que nos presenta la doctora Guillén es mostrar precisamente hasta qué punto esta es una visión errónea y reduccionista. Naturalmente que la problemática de las pensiones es importante, pero el campo de estudio de la economía de la longevidad tiene unas fronteras más amplias y las cuestiones que deben ser objeto de análisis y de actuación van más allá de la estricta problemática de las pensiones. La economía de la longevidad proyecta su ámbito de interés en dos direcciones. Por una parte, está la cuestión de cuáles son las implicaciones del aumento de la longevidad en el conjunto de la economía. Y aquí los problemas que aparecen son numerosos y de un destacado interés. Por citar solo algunos, mencionaré tres temas de gran relevancia. En primer lugar, la longevidad produce una alteración sustancial en la tasa de ahorro y probablemente su aumento tiene bastante que ver con el aumento de la oferta de capital en relación con la demanda de inversión que se observa de manera persistente y tendencial a lo largo de las últimas décadas. En segundo lugar, tiene también una clara incidencia en la composición de la demanda de consumo privado, con su consiguiente efecto sobre la composición del output. Y, en tercer lugar, también incide en el incremento de la demanda de servicios públicos en áreas como la sanidad y los servicios asistenciales de carácter social. De manera que una primera dirección en la que se proyecta el ámbito de interés de la economía de la longevidad es el de su impacto hacia el conjunto de la economía. Hacia afuera, podríamos decir. El otro ámbito de interés es naturalmente su impacto hacia adentro, es decir, el análisis de los problemas específicos que plantea la longevidad en la población longeva. En este punto, la problemática de las pensiones, y muy especialmente la de su sostenibilidad, ocupa un lugar principal. La realidad es que el peso relativo de las pensiones con relación al PIB ha crecido de forma monótona a lo largo de las últimas décadas,
Como es sabido, este ratio, pensiones sobre PIB, depende crucialmente de tres variables. En primer lugar, la tasa de dependencia, es decir, el cociente entre el número de pensionistas y el de trabajadores activos. Cuanto mayor es esta tasa, mayor la carga de las pensiones sobre el PIB. En segundo lugar, la tasa de reposición, es decir, el cociente entre el importe de la pensión y el salario. De nuevo, cuanto mayor es este ratio, mayor el peso de las pensiones en relación con el PIB. Y finalmente, en tercer lugar, y muchas veces se olvida, la productividad del trabajo. En este caso, con una correlación negativa. A mayor productividad del trabajo, menor es el peso del gasto en pensiones sobre el PIB. De forma que estas son las tres palancas sobre las que cabe actuar para estabilizar y hacer sostenible el gasto en pensiones. O bien, naturalmente, si este gasto aumenta, previendo cómo se va a financiar mediante un aumento de las contribuciones sociales o bien a cargo de la imposición general. Y en tal caso, se debe tener claro cuál es el límite de presión fiscal que se considera socialmente tolerable. La doctora Montserrat Guillén es sin duda una destacada conocedora de esta materia. Catedrática de métodos cuantitativos para la economía y la empresa de la Universidad de Barcelona y directora del Centro de Investigación sobre Riesgo en Seguros y Finanzas de esta misma universidad, es asimismo profesora invitada honoraria en la Facultad de Ciencias Actuariales y Seguros de la City, Universidad de Londres, y ha sido profesora visitante en la Universidad de Austin, Estados Unidos, y en la Universidad de París II, Francia, e investigadora invitada en la Universidad de California, Berkeley, también en Estados Unidos. Recibió la distinción ICREA Academia en 2011 y en 2018. Fue la primera mujer presidente del Grupo Europeo de Economistas de Riesgos y Seguros de la Asociación de Ginebra en 2011. Su investigación se centra en el análisis cuantitativo de riesgo, la estadística aplicada y los seguros. Está en el top 10 de los investigadores más citados en el campo de las ciencias actuariales, donde ella es la primera mujer y la segunda en el campo de los seguros. Ha sido miembro de comités internacionales de selección en Ámsterdam, Frankfurt, Oslo, Edimburgo, en el Imperial College, City University of London, en Cornell, Wisconsin, en Canadá y en Australia. Es editora senior de Austin Bulletin, la revista oficial de la Asociación Actuarial Internacional, coeditora de North American Actuarial Journal, editora asociada de Insurance Mathematics and Economics y fue editora jefe hasta 2014 de SORT Statistics and Operation Research Transactions. En resumen, difícilmente podríamos hallar a una persona más apropiada, más cualificada para hablarnos de la economía de la longevidad. En la Real Academia tenemos la fortuna de contar con ella como uno de sus miembros de número. Será un placer aprender de su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, excelentísimo señor académico doctor Antoni Castells, por su precisa presentación que refleja con certeza los trazos esenciales de una personalidad tan querida en nuestra Real Corporación como es la excelentísima doctora Montserrat Guillén. Tiene la palabra la conferenciante. Estimados señores académicos, antes de empezar quiero agradecer la invitación a participar en este segundo ciclo de conferencias con una ponencia sobre la economía de la longevidad. La presentación se iniciará viendo en la primera parte el propio concepto de envejecimiento para pasar a continuación a tratar el tema de la longevidad y las pensiones. Sin lugar a duda, pronunciar la palabra pensiones siempre despierta interés. A quien no es pensionista, porque quiere saber qué se le viene encima, y a quien ya lo es, porque lógicamente quiere saber lo que le afecta. En el título de esta presentación me he permitido hablar de una obsesión por las pensiones, ya que el debate sobre su sostenibilidad ha desviado el verdadero foco de atención. Lo realmente central es emprender la gestión del riesgo en las edades avanzadas y aprovechar las oportunidades que nos brinda la longevidad. Tras estas primeras consideraciones, voy a dedicar una segunda parte a resumir lo más conocido.
por qué las pensiones, los sistemas de pensiones en su globalidad, son imprescindibles y deben ser sostenibles. Y a otra, por qué no conviene obstinarse con ellos. Para finalizar, veremos los retos y oportunidades que nos deparan las sociedades longevas, tanto desde un punto de vista social como desde un punto de vista económico. La economía de la longevidad estudia las consecuencias de dos tendencias demográficas que se están experimentando en la mayoría de países desarrollados. Por un lado, un aumento de la esperanza de vida y, por otro, una disminución de la tasa de natalidad. Ambos rasgos ejercen un efecto conjunto y se acaba viendo que la sociedad envejece. Cambia su dinámica y, por supuesto, cambia su economía. Se produce una traslación de todo análisis hacia el segmento de los seniors, es decir, los mayores de 55 años. Esa es la edad cuando la tasa de actividad comienza a disminuir. Es decir, las personas de más de 55 años simplemente van abandonando el mercado de trabajo. El origen de la economía de la longevidad podemos situarlo hacia el año 1978, cuando los economistas Robert Clark, Juanita Krebs y Joseph Spengler publican en el Journal of Economic Literature un artículo sobre el concepto de economía del envejecimiento. En la primera sección distinguen entre el total de población de edad 18 a 64 años y el resto, los de edad inferior a 18 y los mayores de 65 años. Dicha descomposición agrega el efecto de la baja natalidad y la alta longevidad en la estructura de la población para compararla con el segmento de población mayoritariamente activa. Clark, Krebs y Spengler pronosticaron que la proporción de población en edad laboral fluctuaría alrededor del 60% hasta 2050 si la fecundidad se mantenía en 2,1 nacimientos por mujer. En España, esta ratio es a día de hoy igual al 62,8%. Por lo tanto, estamos muy cerca de ese horizonte, pero lejos, porque el número de nacimientos se encuentra muy por debajo y el equilibrio se está consiguiendo por la parte alta de la pirámide. En 1980, Clark y Spengler publicaron el libro Economía del envejecimiento poblacional e individual y recibieron una dura revisión, muy mordaz, por parte del profesor Martin Knapp en el Journal of Social Policy. Eso fue en 1982. Knapp, que siempre practicó una fina ironía inglesa muy difícil de reproducir, decía que Clark y Spengler por fin habían dejado atrás su argot de economistas americanados y habían perdido por el camino también a su coautora Juanita Krebs, pero que en realidad no tenían demasiados avances que ofrecer. Así las cosas, la obra de James Schultz de 1976, titulada Economics of Aging, es hoy en día el gran clásico sobre el tema, y ya va por la 7ª edición. Ahí, Schultz destaca cómo deben adaptarse las sociedades que envejecen mediante políticas públicas relativas a la jubilación y a la salud. Además, Schultz presagia la creciente fragilidad de las mujeres mayores. Las mujeres mayores suelen tener escasez de recursos económicos y muchas viven en soledad. Hasta finales del siglo XX, incluso más recientemente, los avances en la economía de la longevidad no han sido nada espectaculares, porque en el fondo la desigualdad ha preocupado mucho más que el envejecimiento. Existe una excepción y es un trabajo muy moderadamente citado de Angus Deaton, que fue Nobel en 2015, y Christina Paxson, publicado en el American Economic Review. En ese trabajo se indica cómo evolucionan con la edad las desigualdades, tanto de rentas como de salud. ¿Pero qué es lo que ha cambiado en las últimas décadas? Pues lo que ha cambiado es la forma de medir el envejecimiento. Las nuevas medidas son esencialmente matices de las existentes. Por un lado, podemos considerar porcentaje de población de 65 años o más, o la ratio de dependencia, es decir, el cociente entre la población de más de 65 años y la población de 16 a 64 años. Pero en ambos casos lo que se está criticando es la arbitrariedad en los puntos de corte de los grupos de edad. Otra alternativa es medir el envejecimiento a través de la esperanza de vida, o bien de la esperanza de vida restante a partir de los 65 años o de los 80 años. Respecto a la esperanza de vida a partir de los 80 años, quiero destacar la importancia que tiene esta medida
para evaluar la fragilidad demográfica de las sociedades. Curiosamente, por ejemplo, Estados Unidos no consigue aumentar la esperanza de vida a partir de los 80 años. No lo hace al mismo ritmo que el resto de países. Por ejemplo, en el año 2001 estaba en 8,4 años, mientras que en España dicha esperanza de vida restante estaba en 8,5 años, y pasó a 9,2 años, es decir, solo 8 décimas más en el año 2020, mientras que España subió 17 décimas hasta alcanzar 10,2 años. Todas estas formas de medir el envejecimiento conducen a un mismo paraje. En realidad no hay discrepancias entre ellas. Nuestras sociedades están envejeciendo y España no es ninguna excepción. Al contrario, se sitúa en las primerísimas posiciones, especialmente en proyecciones de esperanza de vida, donde ya se coloca por delante de Japón. Ante esta evidencia de envejecimiento, tenemos muchas preguntas sobre las dimensiones principales de la economía. Por ejemplo, el consumo. Nos preguntamos si cambia la cesta de productos y quizás también debería cambiar a su vez la composición del IPC. En el gasto sanitario nos planteamos cuánto va a aumentar el gasto si hay más personas mayores con más enfermedades crónicas y con mayor necesidad de cuidados. Y finalmente nos preocupan las pensiones. Y si son las pensiones públicas, tenemos el reto de ayudar a sostener la capacidad económica de los ciudadanos más allá del final de su vida laboral activa. En resumen, la gestión de la longevidad tiene una premisa. Vivir más años es una magnífica noticia, pero requiere planificación. Veamos ahora en la segunda parte de mi intervención cómo abordar las pensiones y la longevidad. Se suele atribuir a Otto von Bismarck en 1881 la solución de crear un sistema de pensiones para cubrir las necesidades de la población de mayor edad en Alemania. Siguieron otros muchos países, entre ellos el Reino Unido, donde se instauró en 1908. Hoy en día, si precisamente miramos al Reino Unido, es para entender cómo la introducción de la inscripción automática en las pensiones de empleo, el sistema NEST, National Employment Savings Trust, ha mejorado mucho la responsabilidad individual en relación con las pensiones y constituye un referente internacional. En España, el panorama es, en cierto modo, parecido al británico. Sin embargo, las pensiones de empleo no están al mismo nivel que en muchos otros países de la Unión Europea. Es decir, nosotros no tenemos tradición de que una parte de la retribución por nuestro trabajo se dirija automáticamente a un instrumento de ahorro. En el polo opuesto encontraríamos a Estados Unidos, cuya perspectiva es diametralmente diferente. De hecho, Estados Unidos es un caso aparte y necesitaríamos una conferencia entera para explicar las particularidades de su sistema, que lo deja casi todo, y concretamente la necesidad de ahorro, en manos de la responsabilidad de los ciudadanos. Pero traslademos ahora la atención a la esfera de los individuos. Un estudio de Merrill Lynch de 2014 refiere que muchas personas experimentamos un proceso de jubilación en 4 fases. La primera, la prejubilación, 5 años antes de que ésta se produzca. En segundo lugar, la interrupción de la carrera profesional, que dura aproximadamente 2 años y medio con intervalos de descanso. En tercer lugar, una reconexión que puede durar alrededor de 9 años. Y finalmente, una cuarta etapa de ocio. Estamos hablando en total de casi 20 años. Pero si es cierto que esas 4 fases existen, entonces, ¿es la transición a la jubilación más suave que levantarse un día como trabajador y acostarse como pensionista? La respuesta es afirmativa. Para evitar un proceso de jubilación abrupto e integrar las 4 fases anteriores, debemos tener una prioridad en mente: fomentar sistemas retributivos que aumenten la seguridad económica de la población mayor tras la jubilación y buscar fórmulas para esa jubilación híbrida. Estamos hablando de jubilación activa, de jubilación parcial, de jubilación flexible. Y detengámonos un momento en hablar de la modalidad conocida como jubilación anticipada. Esta se produce antes de llegar a la edad ordinaria y en general significa aceptar coeficientes reductores de la pensión pública que penalizan para el resto de años de percepción y que en consecuencia tienen un grave efecto a largo plazo. No somos conscientes de la gravedad de las penalizaciones por prejubilación y de si realmente compensa el cambio de estado de activo a inactivo o jubilado en su radicalidad, si esto se produce sobre todo de forma voluntaria.
La próxima década debe depararnos un gran cambio en la forma de ver la participación de los trabajadores seniors en el proceso de adaptación de nuestras empresas. Debemos saber extraer el mejor valor del talento experto, de esa madurez. Y eso lo vamos a lograr obteniendo a su vez mayores cotas de productividad. España tiene unos valores especialmente preocupantes en el porcentaje de población que abandona el mercado de trabajo por voluntad propia o por fuerza entre los 55 y los 65 años. Mientras las tasas de actividad a partir de los 55 años en Suecia, Alemania y Dinamarca superan con creces el 70%, en España nos encontramos todavía en un 52,2%. La pregunta es, ¿podemos permitirnos que solo 1 de cada 2 personas entre 55 y 65 años trabaje o quiera trabajar? Y la siguiente pregunta es, ¿podemos abocar al sistema de pensiones o al sistema de seguridad social un volumen tan elevado de prejubilados? Una de las prioridades, sin duda, en España va a ser corregir este particular indicador lo más pronto posible. Esa obsesión por las pensiones es todavía totalmente comprensible, tanto desde un punto de vista de los gobiernos como desde el punto de vista de los propios ciudadanos. Las pensiones públicas deben dar seguridad a quienes no pueden retornar al mercado de trabajo. Y eso lo hacen porque a veces su situación personal no se lo permite, o también por razones que son ajenas a ellos. Pero garantizar las pensiones en un sistema de reparto como el nuestro exige equilibrar ingresos y gastos. En España, la sostenibilidad de las pensiones públicas es objeto de un intenso debate y, sin lugar a duda, retorna siempre al punto de partida de todo debate público, político y social. Y ello es a pesar del Pacto de Toledo, que es un acuerdo transversal y genuinamente español que logra unanimidad en las resoluciones que afecten en las pensiones. En los últimos meses de 2021 han resultado especialmente turbulentas algunos mensajes, algunas alternativas sobre cambios, posibles transformaciones, soluciones o posibles soluciones para reparar y preservar nuestro sistema de pensiones de reparto. Con estas propuestas han venido también algunas críticas. Enumero muy brevemente cambios que se han propuesto y en algún caso que ya se han acordado. En primer lugar, un aumento de las cotizaciones. Se aprobó incrementar las cotizaciones para alimentar el fondo de reserva a fin de dotar un colchón de seguridad para 2030, cuando se incremente el gasto por jubilación de una generación que es la más numerosa que se ha visto en España, la generación de los baby boomers. En segundo lugar, descartada como alternativa a la bajada de pensiones para que el sistema sea sostenible, se ha planteado incentivar la vida laboral más larga y penalizar las prejubilaciones. Se planteó regular las bases de cotización de los autónomos e incluso introducir un posible incremento en las bases máximas para algunos regímenes y contemplar más años de vida laboral para calcular la pensión inicial. Se derogó el factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida y se fijó la indexación de las pensiones a la evolución del IPC. Eso quiere decir que se anularon las reformas paramétricas que pilotaban una transformación automática de nuestro sistema de pensiones. Pero esa derogación se hizo a las puertas de un sobresalto en la esperanza de vida a causa de la pandemia. Inesperadamente, la esperanza de vida, en lugar de aumentar, descendió en el año 2020, lo que hubiera conducido a pensiones más altas, no más bajas, si se hubiera aplicado el factor de sostenibilidad. Las críticas que han recibido algunas de estas reformas, que en el fondo vienen dictadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español, supervisado por la Unión Europea, son múltiples. Pero una de las críticas más sangrantes proviene de una interpretación muy extrema del último informe de la OCDE. Cada año, la OCDE difunde un ensayo denominado Pensions at a Glance, que constituye el elemento de diagnóstico más exhaustivo que se conoce sobre sistemas de pensiones. Es un ejercicio de economía comparada internacional en el que se puede ver la posición, puntos débiles y puntos fuertes del sistema de pensiones de cada país. A finales de 2021, la OCDE reafirmaba que España necesita medidas de corrección para garantizar la senda de sostenibilidad de su sistema de pensiones públicas.
y destacaba dos soluciones clásicas: incrementar la edad legal de jubilación y, por consiguiente, la edad efectiva de jubilación, y aumentar el periodo de cálculo de las pensiones. El elemento más sorprendente y que pasó bastante inadvertido fue el tremendo silencio sobre el incremento de cotizaciones acordado en noviembre de 2021. Ese incremento, recuerdo, que es el que se acordó para que cuando se jubilaran las generaciones de baby boomers hubiera un fondo de reserva algo más holgado. Si la fórmula mágica universal para la sostenibilidad de todo sistema de reparto es aumentar cotizaciones, trabajar más años o bajar las pensiones, la OCDE no mencionó la tercera. No se habló de recortar las pensiones, lo que de hecho hubiera sido la consecuencia de aplicar el malogrado factor de sostenibilidad que se derogó y que de hecho hubiera ido acorde con la esperanza de vida restante. Los economistas Rafael Domènech y Enrique de Besa, artífices y alma de las propuestas de la reforma de pensiones de 2013, que fue impulsada por la ministra Fátima Báñez, continúan hoy en día defendiendo reformas paramétricas automáticas para regresar nuestro sistema al equilibrio, ya que con ellas se logra ir adaptando cambios inerciales sin demasiado ruido. Sin embargo, la lentitud de las reformas acaba por volverlas a colocar indefectiblemente en el centro de discusión y dejan de ser automáticas. En mi opinión, los instrumentos cuantitativos pueden resultar extremadamente sensibles y cabe preguntarse si hacen imposible en la práctica la automatización de la sostenibilidad. En todo caso, y pese a los cambios continuos, lo cierto es que nuestro sistema de pensiones en España sí está altamente monitorizado, aunque solo sea ahora más que nunca, porque también de su modernización dependen los fondos europeos Next Generation, que imponen resoluciones concretas y no la mera promesa de su ejecución. El control establecido pretende garantizar la viabilidad actual y futura de un sistema de pensiones públicas cuya mayor virtud es que es capaz de proporcionar rentas a más de 10 millones de pensionistas. De la calidad de esta monitorización y la diligencia en aplicar cambios depende que el sistema resista y vaya perdurando, y hoy en día no hay indicios de que ello no pueda ser así. Una de las soluciones indirectas de la que se ha hablado poco de mejora de nuestro sistema público de pensiones es aumentar el número de cotizantes, y una forma de conseguirlo es precisamente aumentar el empleo en las personas de más de 55 años, con lo cual volvemos al mismo sitio que había mencionado antes: mayores tasas de actividad de los seniors. Los que se oponen a ello esgrimen dos argumentos. El primero es la capacidad cognitiva de los seniors y dice que puede comprometer la prolongación de la vida activa. Y el segundo argumento es que alargar la vida laboral de los mayores, en el fondo, crea desempleo y perjudica a las cohortes más jóvenes. Para contrarrestar dichos argumentos debemos decir que de 2009 a 2019 el crecimiento del empleo de personas de más de 65 años solo representó entre el 16 y el 30% del crecimiento total de empleo en países como el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos o Francia, y hasta el 75% en Japón. En España se piensa poco sobre cómo ayudar a los mayores de 55 años para encontrar alternativas laborales adecuadas a su situación. Y mucho menos se piensa en cómo canalizar su voluntad de seguir en activo. El debate sobre el desempleo juvenil, según Scott en un reciente artículo publicado en The Lancet, no se sostiene en sí mismo. Scott dice que en el Reino Unido aumentó el empleo femenino de 7 millones a 16 millones en la segunda parte del siglo XX y no se dieron caídas en modo alguno en el empleo masculino. Pero ninguna de las anteriores visiones desciende al análisis desde un punto de vista individual, ya que se trata el desempleo en su globalidad o la productividad por encima de todo. En esta última parte, quiero dedicar un poco de tiempo a descender a hablar de las pensiones desde el punto de vista de nosotros, las personas. Para todo ciudadano, sea mayor, joven, rico o pobre, lo que le importa es gestionar su propia longevidad de la mejor forma posible. Transmitirle que eso no debe preocuparle porque ya tendrá una pensión es, además de sobreprotector, quizás nocivo. Asegurarle que con la pensión lo tiene todo resuelto
va a mermar su capacidad de toma de decisiones, y decisiones que son muy importantes sobre una parte muy significativa de su vida. Una de las más trascendentales es su salida abrupta del mercado de trabajo confiando en la suficiencia de una pensión pública, en el fondo de una renta vitalicia, sin que se haga una gestión activa de su principal capital. El principal capital es uno mismo y también, si los hay, los ahorros. Algunos estudios recientes sobre la educación financiera y su influencia en la toma de decisiones en personas mayores destacan cuán difícil es explicar la existencia de productos más o menos sofisticados y la conveniencia de seguir diversificando el ahorro lo máximo posible y el mayor tiempo posible. Anclarse a los 65 años a una pensión con una gestión pasiva del riesgo es pésimo, y aunque sea complejo de entender y complejo de explicar, hacer que se pare el mundo a esa edad es una mala idea. Varios estudios evidencian la pobreza generalizada entre las mujeres después de la jubilación, como ya se hacía en los trabajos pioneros de economía del envejecimiento. Aunque se dispone de mucho conocimiento sobre la planificación de la jubilación, el advenimiento de las finanzas conductuales y la integración de conceptos psicológicos como la planificación financiera y la conducta de ahorro, están en la orden del día, el fenómeno post-jubilación se suele olvidar. Y hace falta mucha más investigación sobre la etapa que va más allá del punto de inflexión que es la jubilación y cuando está en el momento en que se ha producido. Eso quiere decir que debemos pensar más allá de conseguir una buena pensión. Desde mi punto de vista, las reglas de oro para dejar atrás la obsesión por las pensiones son 3. La primera, estar seguro de que la pensión pública va a estar garantizada. La segunda, administrar bien el ahorro para la jubilación tanto en la fase de constitución como en la fase de desacumulación. Y tercero, decidir siempre en función de las circunstancias personales, huyendo de los estereotipos. En materia de longevidad, ni todos somos iguales, ni todos valoramos ni priorizamos lo mismo. Apoyar una economía de la longevidad requerirá buscar nuevos caminos, no solo una legislación que aborde la discriminación por edad, sino verdaderos cambios sociales e incentivos económicos para integrar jóvenes y mayores en la misma labor de progresar juntos. Las percepciones sociales sobre la productividad de los trabajadores mayores pronto van a cambiar en respuesta a nuevas cohortes de trabajadores que tienen más educación y mejor salud que sus predecesores. Además, la estructura de la pirámide de edades acabará dando menos trabajadores jóvenes, lo que va a empujar a las empresas a estar interesadas en los trabajadores de edad avanzadas a conservarlos. Y además, a que consideren en los planes de responsabilidad social el impulso de la diversidad generacional en sus plantillas. Como ya decía antes, desde nuestro punto de vista individual, también debemos cambiar nuestra forma de gestionar la economía personal para la longevidad. Debemos incluir una prioridad como es el ahorro durante más tiempo y con mayor implicación por nuestra parte. Los trabajos de investigación del equipo que estoy dirigiendo en la Universidad de Barcelona apuntan a la revisión de las estrategias de la inversión tradicionales a partir de edades avanzadas e incluso apuntan a volver a considerar las tontinas modernas. Las tontinas modernas son una estructura de gestión colectiva del riesgo que además tienen la ventaja de poder distribuir la denominada rentabilidad de la longevidad. En una tontina, los participantes que sobreviven comparten parte de los rendimientos derivados del cese de los participantes fallecidos. Son productos muy modernos, pero que reviven ideas antiguas. Estamos trabajando en ellos y son, yo creo que grandes apuntes de los éxitos futuros. Los hemos obtenido gracias a la colaboración con el Institute and Faculty of Actuaries del Reino Unido. Antes de terminar, simplemente decir que me falta un elemento inherente a la nueva economía de la longevidad, que lógicamente no solo se preocupa por las pensiones, sino también por el consumo. La encrucijada del consumo en sociedades envejecidas es saber
si concentrarse en el segmento de los seniors, como los ciudadanos más numerosos en una sociedad envejecida, aquellos que copan la atención de las campañas de marketing, los que tienen mayor poder adquisitivo, o bien pensar en un planteamiento transversal donde hay que vender vida saludable, elixir de juventud, a todas las edades. La defensa de la primera vía, la economía plateada, alentará a que las empresas diseñen productos para un grupo específico de edad concreta, un grupo con gran capacidad económica y ganas de disfrutar de la vida. Sin embargo, desde una perspectiva macroeconómica, este enfoque no va a impulsar el PIB, simplemente va a hacer un cambio de target en el mercado. En cambio, el impulso de los productos más valiosos va a ser aquel que está dirigido a que apoyen a la salud y la productividad a lo largo de toda la vida, que causen vidas más largas y saludables en una filosofía denominada evergreen, lo siempre verde y fresco, que es un enfoque que no solo contempla a las personas de más de 55 años, sino a todos los grupos de edad en una gran variedad de sectores: la educación, la salud, la biociencia, los productos farmacéuticos, la alimentación y el ocio. Pronto deberemos dejar de fijarnos en la sociedad que envejece para centrarnos en la sociedad de la longevidad. Redefiniremos nuestras fronteras entre grupos de edad y veremos las pensiones de una forma muy diferente. Así pues, para concluir, déjenme que finalice esta presentación con el convencimiento de que una vida más larga y saludable siempre debería ser positivo para la economía y que adaptarse a la longevidad será para nosotros una oportunidad de oro. Muchas gracias. Después del magnífico parlamento de la excelentísima doctora Montserrat Guillén, solo cabe expresar nuestra más sincera felicitación por este y tantos trabajos realizados en el seno de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España. Su línea de trabajo ha fortalecido este importante movimiento de renovación de las estructuras de la ciencia económica que se conoce ya con el nombre de Escuela de Economía Humanista de Barcelona. Nuestra más sincera felicitación. Con el mayor agradecimiento a todos por su asistencia presencial o telemática, damos por terminada esta sesión. Muy buenas tardes.